Hola a todos, bendiciones y bienvenidos a un breve resumen, en este caso de la porción número 25, llamada o titulada Sav ordena. La palabra es ordena. Bueno, como siempre les dejo al inicio de este video, de los videos, les dejo algunas pequeñas indicaciones que me parecen muy recomendables. Usted puede ver en la descripción de este video que dice recomiendo ver este video desde la página web. Usted lo está viendo ahora desde YouTube o desde Facebook o algún otro lugar, pero en la descripción dice hay un link. Es más interesante porque si usted hace el link, clic en ese link, podrá ver este video. En la parte de arriba hay un video de 1 hora y media aproximadamente, donde ya no es un resumen, es una explicación bastante amplia. Y en la parte de abajo usted tendrá textos, imágenes, algunas cosas más, gráficos, para que usted pueda resumir, tomar nota de algunas de las cosas que les parece interesantes sobre esta porción. Bueno, por eso les dejo los datos aquí abajo. Tiene mi correo electrónico, mi página web, que es donde los dirijo a los que quieran que vayan y vean allí los escritos y demás para que les sea de más bendición. Mi número de teléfono también para que aquellos que por algún motivo quieren contactarme, bueno, allí tienen mis datos para poder hacerlo. Bueno, de esta manera entonces iniciamos ya esta porción. Recuerden que esto es una breve introducción a lo que es la porción que se va a leer desde el domingo 22, del domingo 22 al sábado 28. El sábado 28 a las 10 de la mañana, como está en esta placa que ya mismo le voy a poner ahora, aquí está. En esta placa podrá ver que el sábado a las 10 de la mañana vamos a estar en una programación que tenemos siempre en YouTube, en Facebook, en la página de retorno.tv y en la página de horaciocorneli.com. Allí usted podrá ver este programa de 1 hora, donde también aplicamos más cosas a este lugar. Siempre hay maestros o alguien que enseña de manera diferente que están cada sábado, y a la tarde seguramente, o en el lugar, en el horario, en el día que usted se reúna con el resto de la congregación, usted podrá tener notas, ya sea de este video, de mi página donde dejo mayor información, de lo que usted mismo estudió, claro, por supuesto, y de lo que usted vio en el programa del sábado a las 10 de la mañana. Entonces esto ayuda a que podamos vivir de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, toda la Biblia, comenzando desde el principio, donde está instalada lo que es la voluntad de Dios, que Jesús mismo la repitió cuando Él vino y estuvo entre nosotros, y Él mismo aclaró en Juan capítulo 5, versículo 39, que toda la escritura, se refiere a los 5 libros de Moisés, habla de Él. Entonces lo que nosotros vayamos a hablar hoy y cada semana sobre los 5 libros de Moisés, vamos a estar hablando siempre del Mesías, porque Él es el centro de la escritura, y está bien clarito que lo que vamos a estudiar y ver esta semana también es el Mesías. Nuestro Mesías Yahshua, Jesús, es quien centraliza toda la escritura. Bueno, esta porción comienza en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 36. También se lee Jeremías, ahí tienen los datos, por eso siempre hago voy hablando arriba de esta placa para que usted, si no tuviera la información, la puede sacar de aquí mismo y tenerla anotada. Después queda en el Facebook, en el YouTube, en la página web, quedan allí escritas y usted puede ir a buscarlas cuando usted vea que le haga falta. Entonces, bueno, de esta manera que he ido adelantando, quiero dejarle algunos de los títulos que vamos a ver en esta porción, en esta resumida porción en el día de hoy. Uno de los títulos es: debemos entender y practicar el recorrido del tabernáculo. Esto es importantísimo. No estamos viendo el tabernáculo como era en la historia. Mira qué lindo cómo era. No estamos viendo eso. El tabernáculo es nuestro Mesías, y Él es el camino que nos lleva al Padre. Entonces el camino que nos lleva al Padre tiene una especie de circuito para atravesar. Primero la puerta, luego el altar del holocausto, luego allí donde está el lavacro, entramos al lugar santo, donde están los panes sin levadura, donde está la luz, que sería la menorá, sería la menorá, y después está el altar
del incienso donde están las intercesiones. Allí estamos a punto de poder ingresar al lugar santísimo, que es la misma presencia de nuestro Padre. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Ese es el tabernáculo. Ese tabernáculo ya no está, ya no existe. Ese tabernáculo después fue el templo, y nosotros tenemos que aprender ese camino, porque ahora el templo somos cada uno de nosotros en forma individual, porque Él habita en nosotros, y en forma colectiva somos piedras vivas que conformamos el templo. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos en las reuniones congregacional, cada uno de los hermanos edifica, o sea, está haciendo parte de lo que sería el templo. No serían las paredes ni el techo y el piso, sino que es cada uno de los hermanos de los cuales estamos presentes. Entonces debemos entender ese camino, debemos saberlo, y por eso el libro de Levítico nos enseña a transitar, cómo transitar en ese camino que nos lleva al Padre. Es por eso que vamos a ver las 5 ofrendas de Levítico, que siguen vigentes hoy, no de la manera que está instruida aquí, sino de la manera simbólica o la sombra profética de lo que aquello representaba. Entonces sigue y continúan hoy. No es que, eso era antes. No, no. Era antes y es hoy. Eso lo vamos a ver siempre en cada explicación. Y después la consagración de los sacerdotes. Cómo se consagraban los sacerdotes. Estos son los temas que vamos a ir viendo hoy. Y nunca debemos perder el objetivo de este libro. Es el camino en el estudio que estamos haciendo, y el objetivo de este libro es aprender a ser santos. Este es el libro de Levítico que le voy a dar mientras le voy a dejar este título, porque es aprender a ser santo, porque yo, dice el Señor, Yahweh, soy santo. Entonces, ¿cómo es esto en realidad? Es importante entender que hace unas semanas atrás terminamos de leer el libro de Éxodo. El libro de Éxodo termina en el primer mes del segundo año de la salida de Egipto. A ver, primer mes, segundo año de la salida de Egipto. Entonces, termina de qué manera? Se concluyó, se terminó y se inauguró el tabernáculo. Y el tabernáculo había sido designado por Dios porque Dios dijo, quiero habitar en medio de ustedes. Entonces háganme una casa, el lugar donde habitar. Bueno, le dio las indicaciones, la casa se hizo, se llama tabernáculo, Mishkan, y allí el Señor vino a habitar. Termina el libro de Éxodo, donde ya está en funcionamiento el Mishkan o el tabernáculo, y el Señor desciende y entra, llena de gloria ese lugar, y ahí termina el libro de Éxodo. Bueno, yo voy a hacer una salteadita. El libro de Números comienza un mes después de ese día. Empieza, lo dice en el primer versículo del libro de Éxodo, que comienza el segundo mes el primer día del segundo mes del segundo año. Recuerden que el tabernáculo fue terminado el primer mes del segundo año. Entonces hay 30 días ahí. Entonces Levítico no es un desarrollo de tiempo en el cual se transcurren las cosas, sino que Levítico es entender que el tabernáculo fue terminado, y cuando fue terminado lo habitó el Señor como Él lo había prometido. Es un casamiento, se casó con su pueblo, él vino a vivir a la casa, ahora falta que la esposa, la novia, entre a la casa. Entonces, en el libro de Levítico está la explicación de cómo la novia debe vivir en esa casa. Es totalmente sencillo entenderlo, porque si él es santo, la novia tiene que ser santa. Entonces le da las indicaciones. Todo el libro de Levítico es la indicación en su tiempo, con sombras proféticas, con ofrendas de animales y demás, para que la novia, para que la esposa esté viviendo junto a él en la casa. Esto es lo que vamos a ver en todo el libro de Levítico. No quiere decir esto que tengamos que hacer tal cual las cosas están escritas aquí, pero sí se tiene que hacer de la manera en que Dios lo dice.
No podemos presentarnos delante de Dios como nosotros queremos. No, acercarme a Dios significa acercarme en santidad, primero en santidad y segundo, de la manera que Él lo dice. Porque una cosa es que te diga que seamos santos y la otra que Él nos diga y nos enseñe cómo acercarnos. Nos acercamos de una manera santa, pero también hay una manera de acercarse. Sin el Mesías es imposible llegar a donde está Dios. Y con el Mesías hay un caminar que debemos hacer siguiendo sus huellas y sus pisadas. Entonces, esto es lo que decimos el libro de Levítico. Recuerden que no es un camino de tiempo lo que vamos a explicar, sino que es las recomendaciones de Dios que le da al pueblo y a los sacerdotes, tanto uno como el otro, que esto también lo vamos a observar porque es parte de este resumen. Recuerden que yo no estoy enseñando historia, en este caso, lo que estoy enseñando a ustedes es cómo poner en práctica lo que la Biblia nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solo que el libro de Génesis nos da pautas generales para poder entender lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es eso. Porque algunos dicen, no, pero eso es del Viejo Testamento. Y si el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esta sombra profética en el Nuevo Testamento. Entonces, esos datos los vamos a ir viendo. Cuando alguien te dice, no hay sacrificios ahora, porque los sacrificios eran antes y era la muerte de los animales, bueno, hay un error. Si bien no hay muerte de animales, pero los sacrificios siguen vigentes. ¿De qué manera? Bueno, es lo que vamos a comprobarlo ahora mediante la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando cantamos alabanzas, es un sacrificio de labios que confiesan su nombre. No cuando cantamos alabanza, sino también cuando predicamos. No hace falta cantar, porque el sacrificio de labio que confiesa su nombre no es solo canción, es hablar. Lo que yo estoy haciendo ahora es justamente eso que dice ese versículo, el sacrificio del labio que confiesan su nombre. Entonces, no todo es cantar. Claro que lo entendemos como cantar, pero también lo entendemos como hablar. Por eso es que a veces estamos felices y cantamos, pero cuando no estamos felices también hay que cantar, porque es un sacrificio. A veces podemos estar contentos y hacer esto que yo estoy haciendo. Me ha tocado hacerlo en tiempos donde tengo ganas de hacerlo y no veo la hora de prender la computadora para hacerlo, pero también me ha tocado hacerlo en tiempos que me gustaría, no sé, o acostarme porque me siento cansado, me siento débil, me siento enfermo, y sin embargo termino prendiendo la computadora y lo hago. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, lo que nombraríamos también como un ritual. Así es la oración, así lo es el predicar, así lo es la reunión en sí, cualquier reunión es un ritual, así lo es una santa cena, o compartir el pan y la copa, así lo es un bautismo. Y bueno, eso tiene que ver también con el ritual. Bueno, justamente lo que estoy diciendo está en una plaquita que me adelanté, pero está allí, que es justamente estas ofrendas que vamos a ir viendo, son rituales que se llaman corbán. ¿Y por qué tengo que decir corbán y no decir ofrenda? Porque quiero que identifique, hay dos tipos de ofrenda. La Biblia nos habla de una ofrenda en Éxodo que traían cosas, oro, plata, bronce y piedras preciosas y demás, traían para hacer el tabernáculo. Entonces esa ofrenda es ofrenda. Y lo que vamos a ver ahora también es ofrenda, que es sacrificar animales. Entonces tenemos que entender que la misma palabra para las dos cosas, pero son dos cosas totalmente distintas. Es por eso que en el hebreo a la primera, que es dar cosas como oro, plata o algo que yo le doy a Dios con mis manos porque las elevo a Dios, eso se llama terumá. Pero las ofrendas, que es cuando presento un animal para acercarme a Dios, esas ofrendas se llaman corbán. Entonces este ritual, este hábito del corbán, es la manera en que me voy a acercar a Dios. Claro que usted no piensa cuando voy a orar, voy a matar un animal. No piensa en eso, ¿no es cierto? Bueno, estamos de acuerdo, a mí me pasa lo mismo. Pero cuando yo voy a orar me voy a acercar a Dios.
para acercarme a Dios necesito que el Mesías y el sacrificio del Mesías esté ahí presente. Si no, yo no podría acercarme a Dios. ¿Y qué es el sacrificio del Mesías? Su muerte y su sangre derramada por nosotros. Por lo tanto, cuando usted ve los 5 sacrificios que se ven en el libro de Levítico, está viendo lo mismo que cuando usted se va a acercar. Si bien usted no está viendo a un animal morir, pero está viendo el Cordero de Dios, que es Jesús, nuestro Mesías, que quita el pecado del mundo. Porque usted no podría acercarse en oración a Dios sin simplemente saber que va a ingresar por la puerta y va a entrar al altar del sacrificio. En el altar del sacrificio todos tenemos que pedir perdón. Por lo tanto, es imposible atravesar el altar del sacrificio sin una ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? Justamente el sacrificio mismo del Mesías por nosotros. Entonces, no es que tengamos que hacer algo, pero sí lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y también ser agradecido, porque puede ser que esté viviendo un momento de santidad, que no haya pecado, entonces hará lo que se llama la ofrenda de paz. Es por eso que ahora voy a ponerle aquí en la pantalla, ahí está, las 5 ofrendas, bueno, ahí está, perdón. Las 5 ofrendas que habla Levítico, simplemente para recordarlo, no es, esto es lo que enseñamos la semana pasada. Si a usted le interesa saber, bueno, vaya a buscar, acá está en la porción 25, vaya a la porción 24, anterior a esta, y ahí verá esto que hemos enseñado. Hay 5 ofrendas: holocausto, que siempre le pongo la palabra en el hebreo para que la tenga presente si les gusta, que se llama olá. Oblación, que es minja, que tiene que ver con los cereales o la harina. De paz, que se llama shelamín. Estas 3 primeras son de olor grato porque a Dios le agradan estas ofrendas. Aclaro, a Dios le agradan estas ofrendas. Pecado, hatat y culpa, asham. Estas 2 ofrendas no dice la Biblia que son de olor fragante, tampoco dicen que son horribles, porque Él quiere que la hagamos esta ofrenda. Cuando estamos en pecado, que hemos cometido un pecado por error, o cuando cometimos un pecado por desobediencia, sabiendo que está mal lo que estamos haciendo, que se llama culpa. Estas 2 ofrendas son ofrendas de reconciliación, a Dios le agrada. De hecho dice, cuando un pecador se arrepiente, el cielo está de fiesta. Una cosa es que haya fiesta en los cielos porque un pecador se arrepienta, y otro es que sea olor grato. El olor grato son las 3 primeras, que las tiene ahí enumeradas. ¿Por qué? Porque son las que a Dios le agradan. La del holocausto es cuando se entrega todo nuestro ser a Dios. Siempre la estoy haciendo las ofrendas desde el punto de vista nuestro. Sin el Mesías nada de esto se puede hacer. Él cumple todas estas ofrendas, Él hizo todas estas ofrendas, o mejor dicho, Él fue la única ofrenda para siempre, representando a cada una de ellas. Pero ahora Él nos pide que nosotros, por ejemplo, en holocausto, presentemos nuestro cuerpo vivo al Señor como un sacrificio. Esto está en Romanos 12:1. Entonces, para que usted vea que estos sacrificios siguen en continuidad en base a lo que estamos hablando. Es por eso que voy a leer algunos versículos que tienen que ver con esto, pero atención, me quedé en holocausto. Oblación es una ofrenda que tiene que ver con harina, agua, aceite, y ¿qué me falta? Harina y sal. Entonces, sin levadura. Esta ofrenda también es de olor grato. Todas estas ofrendas eran quemadas en el fuego, y eso obviamente el fuego las quemaba y enviaba un aroma que a Dios le agradaba. Cuando nosotros somos harina, o sea, trigo molido, con sal, con sazón, con aceite, unción, con agua, que es la palabra, nosotros somos un pan que da aroma a Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Bueno, mi hermano, nosotros somos panes, no somos el pan de vida, pero somos panes que dan vida. Entonces, esa ofrenda
que es nuestra vida en consagración a Dios le agrada. La ofrenda de paz es la ofrenda cuando nosotros nos presentamos en un lugar agradecido a Dios, que puede ser, por ejemplo, una mesa familiar, donde le decimos a la familia, hoy vamos a comer todos juntos agradecidos a Dios por lo bueno que es Dios. Por ejemplo, es una, no es la única, hay muchas, a veces son reuniones con hermanos, a veces un aniversario, hacer un, no sé, un lugar, algo que tenga que ver que la reunión haya sido hecha en honor a Dios, agradeciendo por lo bueno que Él es en nuestras vidas. Es agradeciendo por algo que ya hizo en nuestras vidas. Estas son las ofrendas de paz. Y bueno, ya dije pecado y culpa, las había nombrado anteriormente, entonces ahora sí paso para que leamos algunos versículos que me interesan que usted lo tenga en cuenta. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, para que vean que estas ofrendas corresponden a hoy. Estas que estamos viendo en Levítico, hoy siguen igual. Mire, lo leamos, que está ahí en la pantalla, dice, vosotros también, como piedras vivas. ¿Por qué piedras vivas? Porque vamos conformando lo que es un templo en una reunión, ¿no? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahshua o Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Qué es nuestro trabajo? Ofrecer sacrificios espirituales como casa que somos todos juntos y como individuos. Entonces, acá están estas ofrendas de Levítico. Recuerde que las ofrendas de Levítico no son de dinero, las anteriores sí, porque son ofrendas que elevamos a Dios, es algo que le damos a Él. Aquí es algo que le damos, pero está en nuestro ser, no lo podemos desprender de nosotros. Entonces, si usted entendió hasta acá, ya está, ya quédese tranquilo que va a ir entendiendo cualquier cosa por delante, porque ahora entiende que esas ofrendas que habla Levítico, un libro que generalmente lo pasamos por alto porque creemos que son muchos rituales, muerte de animales y no entendemos nada, y todo tiene un significado en algo que corresponde. Por ejemplo, hay hermanos que quedaron muy satisfechos cuando explicamos que al animal, por ejemplo, se cortaba la cabeza, las piernas, se le sacaban las tripas, y todo eso lo iban poniendo ahí. Entonces uno por ahí entiende que estamos hablando de descuartizar un animal, y lo que estamos hablando es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo que está sucediendo es que nuestra cabeza está entrando delante de Dios para que nuestros pensamientos sean conformes delante de Él. Nuestras vísceras serían nuestras emociones, aquellas cosas que veo que sacuden en nuestra panza, que sean todas de acuerdo delante de Dios. Nuestros brazos, nuestras piernas, tienen que ver con las acciones y tienen que ver con nuestros caminos. Entonces, algo que representaba antes la muerte de un animal, hoy representa, sin muerte de animal, sino con una muerte nuestra, una muerte voluntaria, que nosotros estamos decididos a morir para que Él viva en nosotros. Entonces, en esa muerte, Él como que nos separa en partes para que cada una de nuestras partes glorifique a Dios. Romanos 12:1, lo acabamos de leer hace un ratito. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hasta aquí, ¿ya entendió? Que las 5 ofrendas que están en Levítico no es que sean estas 2 que está viendo en pantalla, son 2 de las tantas más. Por ejemplo, frutos de labios que confiesen su nombre es otro sacrificio, y hay más sacrificios que enseña la Biblia que tienen que ver con esto. La intercesión misma es un sacrificio de olor fragante a Dios. Entonces, las 5 ofrendas de Levítico están representadas en el Nuevo Testamento. No es que dejaron de ser, sino que lo que dejó de ser son los animales que mueren en cuanto a ello. Entonces, esto es bueno de saber de que acá sí hay una diferencia, porque del capítulo 1 de Levítico, el capítulo 5, habla del oferente, o sea, de aquel que va a dar las ofrendas.
Pero en el capítulo 6 en adelante habla de las mismas ofrendas, del mismo tipo de ofrenda, pero de los sacerdotes. Y acá voy a hacer una pausa porque quiero que lo entienda. Del 1 al 5 dice cómo el pueblo debe acercar las ofrendas, cómo todos debemos acercarnos delante de Dios. Y en el capítulo 6 es cómo lo hacían los sacerdotes y los levitas, y el sumo sacerdote inclusive, también, porque ellos eran hombres igual que los otros. Hoy nuestro sumo sacerdote es Jesús. Él no tiene la necesidad que tenía un sumo sacerdote de presentar ofrendas por el pecado de él y de la familia. Jesús no tiene que hacer eso porque él no tiene pecado. Nosotros sí. Entonces esto nos lleva a nosotros a recordar el pacto que fue hecho con Dios en el libro de Éxodo capítulo 19. Ese pacto es donde Dios le dice: si me obedecen a mis mandamientos, yo les daré que sean un reino de sacerdotes, gente santa y mi especial tesoro. Ese fue el pacto que hizo Dios. Esto se repite en el libro de Hechos. Pero aquí sucede algo en el libro de Éxodo que es muy sencillo entenderlo, que es: ellos le dicen que sí a Dios, le dan los 10 mandamientos, Moisés sube al monte por 40 días y casi al final de los 40 días ellos hacen un becerro y adoran el becerro. Dios se enoja, los quiere matar a todos, pero intercede Moisés y calma a Dios, y Dios dice: bueno, muy bien, pero ahora no quiero que sean todos sacerdotes, solamente los levitas. Los únicos que no adoraron al becerro habían sido los levitas. Entonces él le dice: voy a cambiar ahora, en vez de que sean todos sacerdotes, solamente serán los levitas. Es por eso que cuando leemos el libro de los levitas vamos a ver esta diferencia, lo que hace el pueblo y lo que hace el sacerdote. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, siendo él sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, hace que todos seamos un reino de sacerdotes. De hecho, lo confirma Pedro en la carta de Pedro. Ahí dice que todos somos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, allí lo que se había perdido era que había diferencia entre el sacerdote y los que no lo eran. Hoy somos todos sacerdotes. La única diferencia que hay ahora es que dentro de los sacerdotes, que somos todos, hay niveles. En una casa hay generalmente voy a decir el padre de familia, es el sacerdote de la casa, pero son todos sacerdotes. Cuando nosotros vamos a un lugar de reunión, vamos a ver que hay autoridades. Sí, pero son autoridades, pero somos todos sacerdotes. No es yo soy pueblo. No existe eso ahora. Por eso la gente dice: no, yo soy pueblo, el sacerdote es aquel que está allá. No, mi hermano, eso se terminó. ¿Cuándo se terminó? Cuando el Mesías murió por nosotros, en el libro de los Hechos, nos hizo a todos un reino de sacerdotes. Por lo tanto, acá lo que vamos a ver es, en parte, la diferencia entre el pueblo y los sacerdotes, y vamos a ver ahora que somos todos sacerdotes. Por lo tanto, a mayor responsabilidad del sacerdocio, mayor será el sacrificio y lo que Dios pida a ese sacerdote. O sea, a ver, el sacerdote más nuevito que hay en una congregación, ¿no es cierto? Y el sacerdote de más autoridad en la congregación, si quiere póngale apóstol, pastor, póngale el nombre que quiera. Los dos son sacerdotes, pero uno tiene más responsabilidad que el otro. Bueno, entonces la responsabilidad va a cambiar, pero no es que somos pueblo y los otros son sacerdotes. Eso ya no existe hoy en la iglesia de este tiempo, o al menos en la iglesia que nos enseña la Biblia. Mire qué cosa simple, porque no estoy haciendo un gran estudio, le estoy tratando de ubicar. Usted puede en algún caso no estar de acuerdo conmigo. Bueno, no hay problema si no está de acuerdo, simplemente que esté de acuerdo con la palabra. Cuando usted vea que lo que yo estoy diciendo está conforme a la palabra, bueno, usted verá qué va haciendo, ¿no? Porque generalmente lo que pasa es que muchos dicen: en mi iglesia no es así. Bueno, a ver, no estoy hablando de cómo es en tal iglesia, lo que estoy hablando es cómo enseña y nos dice la palabra de Dios. Es por eso que si Pedro
lo está diciendo, no solamente Pedro, lo está diciendo que somos todos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes y gente santa, significa que ese término no se utilizaba en la antigüedad. ¿Por qué? Porque se perdió cuando Dios hizo el cambio. Pidió los primogénitos y los cambió, lo vamos a ver más adelante, y los cambió por los levitas. Entonces ellos tenían el sacerdocio y el pueblo era pueblo. Muy bien, entonces ahora que estamos aquí, vamos a continuar, vamos a ir viendo ahora, en este caso vamos a entrar al capítulo 8, que es el capítulo de las vestiduras, porque recuerden, yo estoy ahora en un resumen, y el capítulo 8 justamente, o sea, el capítulo 6 y el capítulo 7 recién, veíamos que los sacerdotes tenían que hacer las mismas ofrendas que el pueblo, pero tenían un derecho que el pueblo no tenía. Por ejemplo, era comer de esas ofrendas, no de todas, pero sí de muchas. Por ejemplo, ellos, cuando alguien venía y traía un animal por el pecado, ese animal debía ser consumido en el fuego. Pero si ellos tenían que entregar un animal por causa del pecado, ellos tenían una parte de ese animal que sí se podía comer, ellos. Esa parte está aclarada por Dios, que era una parte santa que ellos debían comerla. Y era justamente la comida que ellos tenían en el diario vivir, no solamente de la carne, sino de los cereales. Por ejemplo, cuando se traían los panes, la harina, el aceite, el agua y la sal, ellos tiraban una parte sobre el fuego y la otra parte la asaban para su propio pan que tenían allí. Aparte que también tenían otras cosas más. Pero bueno, me refiero a que entendamos de que el capítulo 6 y 7 está hablando ahora de las mismas ofrendas que vimos la semana pasada, esas 5 que les nombré recién, pero ahora es en cuanto a ellos, no hacia el pueblo. En el capítulo 8 arranca esto diciendo, por ejemplo, toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción y el becerro. Entonces acá, ¿qué nos habla? Nos empieza a hablar de la preparación. Recuerden, ya estaba listo el tabernáculo, ya Dios habitaba en el tabernáculo, ahora tenían que entrar los levitas y sacerdotes a ministrar en el tabernáculo. O sea, es el comienzo. Entonces, en ese tiempo, que es el libro de Levítico, los sacerdotes estaban vestidos normalmente, entonces aquí dicen, bueno, ahora hay que vestir a los sacerdotes para que puedan ministrar. Y nosotros entendemos lo que es el vestido, la ropa. Nadie anda desnudo, puede andar con poca ropa, pero bueno, la Biblia enseña cómo debemos andar. Y la Biblia lo enseña, y claro que todos aquellos que somos creyentes, siempre tomamos como ejemplo el libro de Efesios, capítulo 6, para hablar de la vestidura de un creyente. Y a esa la entendemos perfectamente porque es la vestidura de un soldado, y la entendemos como diciendo, es así. ¿Y por qué entonces no entendemos estas vestiduras que estamos hablando acá, que son las vestiduras sacerdotales? Y simplemente porque algunos tienen esa mala costumbre, o mejor dicho, esas malas enseñanzas que nos dejaron de que eso era del antiguo pacto y ya no es más ahora, y como que lo que enseña el nuevo pacto fuera aparte. No, el nuevo pacto es una réplica del viejo pacto, entendiendo que el sacrificio del Mesías da la luz a entender cómo realmente es ahora. Entonces, cuando estamos hablando de las vestiduras, no estamos hablando de la ropa en sí, física, que uno debe llevar, sino que estamos hablando de la ropa espiritual que debemos tener. Entonces, estas vestiduras son un símbolo de justicia y de santidad que se requiere para tener acceso a Dios e interceder. Si no tenés esas ropas, que es parte de tu justicia y tu santidad, no podés entrar. Pero esto es para tenerlo en claro. O sea, no es estoy jugando al fútbol, tomando con los amigos, qué sé yo. Bueno, de acá me voy a lo que sería la reunión. Pará. O sea, no es porque hablé que estás transpirado y te tenés que bañar. No estoy hablando de eso, que claro que eso tiene mucho que ver también. Sino que estoy hablando de cómo estoy vestido, cómo me visto
Y la vestidura no tiene que ser una representación falsa, sino que la vestidura tiene que ver con mi vida. Por ejemplo, las vestiduras eran de lino, las vestiduras que usaban los sacerdotes. Su vestidura hoy tiene que ser de lino. Y usted dirá, ay, no tengo lino, yo tengo, no sé, algodón, tengo, no sé, otro tipo de tipo de tela. No me estoy refiriendo a esta ropa que tenemos puesta, me estoy refiriendo a la ropa espiritual. La ropa espiritual tiene que ser de lino, porque el lino son las obras justas de los creyentes. Son las obras. ¿Cuáles son las obras justas? Practicar la obediencia o practicar los mandamientos. Entonces, si yo estoy practicando los mandamientos, se conforma en mi vida, se forma, se hace mis vestiduras de lino. Entonces no tiene que ver con lo que yo me pongo, sino tiene que ver con lo que realmente en mi manera de vivir he demostrado. Quiero ponerles un versículo acá encima de lo que estoy hablando para que tenga que ver con, obviamente, el inicio de esta porción, que es la palabra manda. Por ejemplo, así empieza este capítulo o esta porción. Manda a Aarón y a sus hijos y diles. Esta palabra manda, es una palabra que es una orden, que está implícita, está sumergida en la relación que Dios quiere tener con su pueblo. No puede estar el pueblo delante de mí si no está en estas condiciones. Esta palabra es sav, que la vimos al principio en el libro de Hebreo, en hebreo es sav, pero es la palabra manda, es la palabra ordena. Hay una orden de estar de esta manera delante de Dios. Y lo voy a leer todo porque dice, manda a los hijos de Aarón, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, es la instrucción, cómo debe hacerse el holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Una de las órdenes de esto era que el fuego siempre esté encendido. Y usted dirá, pero está hablando del altar. No, en ese tiempo, claro que era el altar. Está hablando de usted y de mí, que tengamos el fuego encendido. Habían sacrificios a la mañana y sacrificios a la tarde, que se llamaba el sacrificio continuo. El fuego del altar lo encendió Dios, no lo encendió el hombre, lo encendió Dios. Una vez que ya está encendido, ahora debe ser mantenido en marcha el fuego. Entonces, desde que el Mesías entró en su corazón, aquel día que usted dijo, Señor, creo en ti y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, por ejemplo, Él encendió un fuego en usted. Y ese fuego debe estar encendido. Cuando la Biblia habla, dice, aviva el fuego del don de Dios, en Timoteo, está diciendo de que a veces hay que soplar porque las cenizas, que el mismo está explicado aquí también, el sacerdote debía quitar las cenizas sin que el fuego se apague, y poner más leña, y esas cenizas llevarla a otro lugar. Las cenizas de lo que ya ardió, de lo que yo ya viví, va cubriendo el fuego, y con total cuidado tengo que sacar esas cenizas para que el fuego siempre esté avivado en mí. ¿Qué diferencia hay entonces entre Levítico y hoy? Nada. La única diferencia es que el Mesías cumplió lo que Dios le mandó a hacer para que ya no sean necesarios los animales, sino que ahora sea nuestra relación con Él. Entonces, si ya lo hemos entendido, voy a volver a la plaquita que estaba usando antes, porque eso es la importancia de esto que estamos viendo, que el fuego está encendido, que ahora veamos las vestiduras, que veamos que ya aquí entra el aceite de la unción, entran los sacrificios también, obviamente, estoy siempre hablando de Levítico, pero todo tiene su representación para hoy. A ver, ¿quién se va a echar aceite hoy en la cabeza para decir tengo la unción de Dios? Nadie hace eso hoy, ¿cierto? Apenitas
se unge, se pone aceite en un dedo y se le pone en la frente a alguien cuando se va a hacer una unción especial. Pero estamos hablando de que en aquel tiempo ellos se tiraban con un cuerno de toro, lo llenaban de aceite, tenían la punta abierta y le tiraban todo ese aceite en la cabeza y caía sobre toda la persona. Y era la unción que iba a tener ese sacerdote. Hermano, hoy esto está representado por el Espíritu Santo de Dios que entra en nuestra vida y nos da la unción. Entonces, ¿qué cambió? Nada, sigue siendo lo mismo que en Levítico hoy, con la diferencia que en Levítico era un aceite que te mojaba el cuerpo, la ropa, y hoy es algo que hace que se encienda en tu vida. Entonces, eso es lo que está hablando acá. Por ejemplo, en la parte de abajo donde está el texto, dice que las vestiduras eran de lino fino, que es lo que les hablé recién, lo que hablé recién, o sea, del lino fino que representa lo que tiene las obras justas de los santos. Fíjese esta pregunta para terminar. ¿Por qué Moisés, para consagrarlos como sumo sacerdote, a Aarón, y sacerdote a los hijos, coloca la sangre del sacrificio en el lóbulo derecho de la oreja, aquí, en el dedo derecho del pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie? ¿Por qué hacía eso? Y esto es interesante porque justamente nosotros estamos viendo acá lo que se hacía en Levítico para que hoy podamos entenderlo en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Significa, con el oído escuchamos solo su palabra. Escúcheme, porque usted dirá, claro, lo entendí. Sí, pero estoy hablando de la palabra. No estoy hablando de la interpretación de algunos, inclusive la mía, sino de la palabra. Por lo tanto, usted tiene que aprender que usted ha sido ungido con la sangre en la oreja, en el lóbulo derecho. Eso es simbólico, que se refiere a los oídos, para que usted oiga la palabra como fue escrita. En ningún lugar de la palabra dice, en ningún lugar de Génesis hasta Apocalipsis, que el domingo es el día santo. Dice que el sábado es el día santo. Depende cómo esa sangre en el lóbulo de sus orejas esté y la voluntad que usted ponga para entender o no la palabra, verá usted si es así como Dios dice o no. Pero así fueron ungidos estos sacerdotes y así debemos ser ungidos hoy, para que digamos lo que dice la Biblia y no que digamos lo que otro dice por ahí. Yo ya tengo 40 años de creyente y ya fui y vine enseñando por muchos años cosas que hoy no las enseño más. ¿Por qué? Porque a medida que me di cuenta que debo oír lo que dice la Biblia, fui cambiando. Y ese cambio obviamente me fue acercando. Y no soy el que más cerca estoy ni nada. Cada día me sigo acercando porque sigo viendo más que dice la Biblia, que antes no lo sabía. Cuando dice, con la mano tomamos o hacemos, eso serían nuestras acciones. Se le puso sangre en el dedo del pulgar derecho, representa las manos, representa las acciones. Todo lo que hacemos es como Él debe decirlo. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra. Yo intento hacerlo y yo sé que usted va a intentar hacerlo y tenemos errores. Tenemos errores, tenemos fallas, porque hacemos lo que no queremos, como dijo Pablo. Miserable de mí, que hago que lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es una situación que tenemos que ir venciendo, que a medida que más nos santificamos, a medida que más nos santificamos lo vamos a hacer, pero que representa esa unción. Y en el pie, ¿por qué? En el dedo gordo del pie derecho. Porque el pie es donde caminamos y la Biblia nos enseña su camino. Y si usted anda en el camino, mire, el camino que yo específicamente hoy estoy hablando es el camino del tabernáculo. ¿Cómo usted llega a Dios? Mire que tengo respuestas de gente de tantos años que las he guardado en mi corazón, que no son las correctas, pero algunos dicen, alabando a Dios, llego a Dios. Bien, es parte, pero no es la manera.
Primero se pasa por la puerta, al altar del sacrificio. Tiene que haber confesión de nuestros pecados. Luego a la palabra de Dios, que es el lavacro. Y luego entramos a donde está la luz de Cristo. Y luego allí tenemos los panes sin levadura. Sí, los panes de la proposición ahí adentro. Y tenemos el altar para interceder por nuestros hermanos. Ahí ya estamos en condiciones. Si a eso le llamamos alabar y cantar una canción, bueno, hermano, estamos haciendo algo muy simplificado que no representa la verdad. Sí hay alabanza y canciones en todo el camino, no se haga ningún problema por eso, pero sepa que si no hay confesión jamás usted va a llegar a la presencia de Dios, por más que crea que haya llegado, ¿cierto? A eso es lo que digo, tantas cosas fuimos escuchando, pero ahora sabemos que hay un camino, Jesús es el camino que nos lleva al Padre. ¿Por dónde está ese camino? Por el mismo tabernáculo que nos trazó en el libro de Éxodo, luego en Levítico y luego en los libros restantes. Se sigue caminando por ese mismo camino. Entonces, ya con esto que vimos, quiero dejar mi versículo final, obviamente para que usted y yo nos podamos despedir. Que es Filipenses 4:8. Una vez que ya hemos tenido esto, esa consagración delante de Dios, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, esta es la vida de un santo. Así es como deberíamos aprender a vivir. Deberíamos, no debería, deberíamos. Es para mí, es para usted, es para todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestra mente vaya en este camino. Acuérdese, seguiremos estudiando cada semana el libro de Levítico que nos enseña a ser santos. El libro de Levítico es un espacio en el tiempo que Dios dice, acá yo ya llené el lugar para que ustedes vengan y caminen. Cuando empieza Número, dice, bueno, ahora es como que nos abrazamos con Dios, vamos a seguir el trayecto. Pero cómo se anda por aquí adentro es el libro de Levítico lo que nos enseña a ser santo. Que pueda disfrutarlo usted, que entienda de que no es un libro religioso, lleno de rituales, sino que es un libro que nos enseña a vivir. Capte usted. Entienda usted, mediante el Espíritu Santo, lo que Dios le va diciendo para que pueda ponerlo en práctica en su vida. Nos vemos entonces. Para mí ha sido una gran bendición poder estar con ustedes aquí en este lugar, donde en este momento lindo que Dios nos permite vivir y estar juntos, podamos seguir participando en cada semana y en cada enseñanza. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Si a usted le agrada y estar junto con nosotros, véanlo en la página web para poder sacar extractos y cosas que le pueden servir a usted o no, ¿cierto? Y eso utilícelo para poder compartir con otro y llenar de la vida santa también a otro. Nos vemos entonces. Chao, chao.